webinar. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos panelistas de lujo y tenemos un tema que nos encanta porque no lo vemos normalmente en los eventos de arbitraje. Hoy vamos a hablar de la mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual y tecnología, y voy a presentar al moderador, quien después va a hacer el favor de presentar a Ignacio de Castro. Martín Michaus Romero es socio de Basham, Rinch y Correa, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Comparado por la Universidad Illinois University, profesor de la propiedad intelectual en la maestría en Derecho de la Empresa y en la especialidad en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, en la maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac y en otras instituciones académicas del país y del extranjero. Pertenece al claustro de profesores extranjeros de la Universidad Austral Buenos Aires, Argentina, tutor de la Academia de la OMPI en el curso avanzado en marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, miembro del Consejo Académico Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, en España, en la que impartió el máster de Propiedad Industrial e Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías. Ha sido reconocido por Chambers Global en The World's Leading Business Lawyers como abogado destacado durante los últimos 5 años, en Who is Who Legal, reconocido en 2017 como líder de pensamiento en materia de marcas. Sin más, Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ignacio, por trasnocharte con nosotros. Y bueno, Martín, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Andrea, a Juan Carlos, a la Canaco por organizar este evento y además, como bien lo señalabas, voltear al mundo de la propiedad intelectual, donde Octavio Paz decía que la imaginación es la llave de la creatividad y esta es muy complejo ponerle un marco de referencia. Dentro de este marco de referencia, cómo tratar de dirimir las diferencias y las controversias. Y por ello creo que con este acercamiento al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un ejercicio muy enriquecedor, porque obviamente el análisis de los conflictos, ya sea de datos, de intereses, valores, estructurales, de relación, pues siempre está centrado en el conflicto y cómo buscar estos mecanismos más ágiles. Y qué mejor contar para ello con Ignacio de Castro, que es director de Invención de Controversias en materia de propiedad intelectual, Relaciones Exteriores de ese centro, que empezó desde el año 2000, si no me equivoco, y él es un impulsor incuestionable, incansable, no solo del centro, sino de la solución de controversias en diferentes niveles, y me consta, lo cual es un privilegio estar en este panel con él. Además que es un abogado español de Madrid, es solicitor en Inglaterra, tiene un máster en degree en King's College en Londres, y antes de unirse a la OMPI, que ya viene ahí su espíritu de buscar siempre la solución de controversias, en el año 2002 formó parte de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas en Ginebra para el reclamo de los pagos. También practicó previamente en Baker McKenzie en despacho inglés, igual que en Freshfield, Brickhouse y Regner en arbitraje internacional. Sí trae todo un bagaje muy importante. Y el centro ha tenido un reconocimiento a nivel mundial precisamente por la estructura y cómo maneja esta solución de controversias. Y más que en este caso, en nuestro país, ha habido un impulso y una colaboración muy importante de la OMPI, tanto con el INDAUTOR fundamentalmente en el ámbito de la propiedad intelectual, con el INPI también, pero paralelamente al manejo de las nuevas tecnologías y la velocidad que estas llevan y la necesidad de resolver estas controversias con esta agilidad, también el impulso obviamente del arbitraje en, por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor. Por ello, además yo agregaría, y con esto termino para darle la palabra a Ignacio, no solo en este tema de la propiedad intelectual, en esta visión, sino también está contemplado algo muy interesante en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Mexicanas y Afromexicanas. Es un impulso muy importante a la acción de controversias. El INDAUTOR tiene un rol ahí muy importante. En la pandemia, el INDAUTOR y OMPI trabajaron conjuntamente como un instrumento muy importante para agilizar muchas de las controversias. Y pues, créanme, estamos de mantener largos con tener a Ignacio, lo estamos desvelando, ya él después de tener una gran cena. Pero Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos y reitero, bienvenido a México desde la distancia. Muchas gracias, Martín, Andrea, Juan Carlos y a Canaco por invitarme a participar
en este webinar. Martín lo ha explicado muy bien y vamos a tratar de hacer la sesión lo más amena posible, y hemos preparado una serie de preguntas para que Martín vaya rompiendo un poco el ritmo de mi presentación. Como bien ha dicho Martín, bueno, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el organismo de Naciones Unidas responsable de los temas de propiedad intelectual, y el mandato es el desarrollo de un sistema global para promover la innovación y la creatividad. El centro de la OMPI ahora mismo está dentro de un sector nuevo, que es el sector de propiedad intelectual y ecosistemas de innovación, que lidera Marco Alemán, un colega colombiano que lleva mucho tiempo en la OMPI, y ahí estamos tratando de ayudar a los Estados miembros, incluido a México, a desarrollar sus ecosistemas de innovación, y también a apoyar a las empresas en la comercialización, en su uso de la propiedad intelectual, y particularmente a las pequeñas y medianas empresas. El centro de la OMPI, como decía Martín, pues lleva ya prácticamente 25 años funcionando. Hacemos todo tipo de procedimientos, mediación, arbitraje, procedimiento de decisión de experto para resolver controversias comerciales relativas a todos los temas de propiedad intelectual, marcas, patentes, diseños, pero además también algunos temas que son puramente comerciales. La diferencia del centro de la OMPI es que es un centro especializado en estos temas y obviamente internacional. Tenemos usuarios de todo el mundo, como voy a mostrar a continuación. En cuanto al tipo de casos que tratamos, pues son casos en todas las áreas de la propiedad intelectual, como decía, patentes, históricamente patentes mecánicas, luego farmacéuticas, y ahora mismo pues también tratamos muchos temas de patentes en el sector de telecomunicaciones, y hablaré de esto un poquito más adelante. En el área de derechos de autor estamos viendo un aumento muy importante en el número de casos, particularmente en derechos de autor en el entorno digital. El área de marcas pues es un área tradicional en que vemos temas relativos a contratos de licencia o contratos de coexistencia de marcas. Y luego en el área de TICs, de temas de software, por ejemplo, o de outsourcing, pues estamos viendo también cada vez más temas. Lo que ha cambiado mucho en los últimos años es el domicilio de las partes implicadas en estos casos. Históricamente han sido siempre empresas europeas y de Estados Unidos, pero estamos viendo un aumento muy importante de empresas asiáticas, obviamente China, Japón, Corea, Singapur, y cada vez más estamos viendo un aumento también muy importante, muy rápido, de usuarios en América Latina y concretamente en México y en Colombia, y hablaré un poquito más adelante de este tema. Los casos que veíamos tradicionalmente eran temas contractuales, pero cada vez estamos viendo más temas no contractuales en los que es puramente temas de infracción. Fundamentalmente son temas internacionales más que domésticos, aunque también hay algunos temas que implican a dos partes del mismo país. Los idiomas de los procedimientos, pues el inglés es preponderante, pero el español sigue siendo un idioma muy importante en el tipo de casos que administramos. La tasa de acuerdo es obviamente fundamental cuando hablamos de mediación, y en este diagrama se ve que la tasa de acuerdo es un 70% a nivel general en materia de mediación, pero incluso en materia de arbitraje vemos un porcentaje de acuerdo importante, más de un 30%. En los 2 últimos años de pandemia hemos visto algunos cambios interesantes que creo que son importantes mencionarlos. Por un lado, el aumento del uso de las herramientas en línea, de los sistemas online, en prácticamente la totalidad de los casos. Un 95% de los casos se han desarrollado en un entorno online, y esto ha causado
o también ha generado un porcentaje aún mayor de acuerdo en materia de mediación. Hemos pasado de un 70% a un 75%. Y lo que hemos visto también es un aumento muy importante del número de casos, y el año pasado vimos más de un 45% de aumento del número de casos, y este año tenemos un aumento adicional del más de 50%. O sea que estamos viendo un aumento muy rápido en el número de casos. Martín, te dejo que hagas la pregunta siguiente. Sí, en este tema y bajo la dinámica que generamos, hay este tema de cuáles son los ejercicios concretos, los mecanismos a la solución de controversias en general y cómo enfocarlos a la propiedad intelectual y particularmente, y creo que este evento, insisto, para mí creo que es un punto clave, cómo impulsarlos, cómo hacer que el sistema fluya. Por supuesto hay grandes arbitrajes en nuestro país, sin duda, grandes árbitros también mexicanos, pero cómo orientarlo más al ámbito de la propiedad intelectual. Y ahí, Ignacio, creo que tú nos puedes dar un panorama internacional muy, muy rico y vasto. Sí. Bueno, hay un tema muy importante en propiedad intelectual, y es que los derechos que obviamente otorga una marca o una patente, por ejemplo en México el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, esos derechos tienen un carácter puramente territorial. Entonces se otorga una patente o una marca en México para todo el territorio de México, pero esa misma tecnología va a estar protegida muchas veces por patentes o marcas en otros países, en Estados Unidos, en España, en Alemania. Entonces, el principio básico es que los jueces de cada uno de nuestros países tienen una competencia exclusiva para tratar los temas de infracción o validez de esa marca. Lo que conlleva en muchos casos en que pueda haber procedimientos judiciales en distintos países en paralelo. Esto obviamente es extremadamente costoso para las empresas que están implicadas, y una de las grandes ventajas de la mediación y del arbitraje es que se puede consolidar en un mismo procedimiento todos los temas relativos a esa tecnología. Y eso lo que permite es una solución transfronteriza y también limitar cuánto cuesta los procedimientos judiciales, e incluso pues, tratar de limitar también el tiempo empleado y soluciones divergentes en los distintos países. Por otro lado, también estos temas de patentes en concreto, pues a veces tienen una naturaleza muy técnica, las distintas tecnologías, que sea farma, que sea telecomunicaciones, pues son temas muy técnicos. Ahí entonces lo que es importante es poder nombrar a mediadores y árbitros que son especialistas en la materia. Y en cada caso, pues el centro participa en ese nombramiento y tratamos de ayudar a que así sea. Otro tema importante, por ejemplo, en materias tecnológicas, es que los ciclos de algunos productos pues son extremadamente cortos. Por ejemplo, si pensamos en los sistemas de telecomunicaciones, en los estándares de patentes 4G, 5G, pues son tecnologías que tienen una duración muy breve, y ahí es fundamental disponer de procedimientos rápidos para poder resolver estos conflictos de la forma más eficaz posible. Otra cuestión que es fundamental en materia de propiedad intelectual es la confidencialidad. La confidencialidad es esencial porque a veces estamos hablando también de temas que son secretos comerciales, know-how, y ahí es fundamental que el procedimiento sea privado. Los reglamentos de mediación y arbitraje de la OMPI son reglamentos basados en el reglamento de UNCITRAL, pero añaden una serie de artículos relativos a la confidencialidad para proteger la total confidencialidad del procedimiento arbitral y de todas las pruebas que se presentan en esos procedimientos. O sea que ese tema de la confidencialidad en la práctica es esencial. Y luego hay un tema que puede ser también muy importante, por ejemplo, cuando estamos tratando de conflictos relativos a la transferencia de tecnología, por ejemplo, colaboraciones entre universidades
centros de investigación y empresa, pues también ahí es importante buscar un mecanismo para tratar de preservar esa relación a largo plazo entre una universidad y una empresa. Y eso, la mediación, puede ser un mecanismo particularmente adecuado para ese tipo de conflictos. Ahora, un poco antes de pasar esto de cómo prestar el caso, porque yo creo que es un planteamiento recurrente en qué sería materia de arbitraje o de mediación, en dónde está la línea del interés público por ser otorgamientos de una patente o de un registro de marca por parte del Estado, que es una discusión que ha habido por muchos años, para ampliar el tema del por cómo se han resuelto estas inquietudes, por llamarles de esta forma, y que no es un obstáculo precisamente a esta solución de controversias. Sí, Martín, creo que mencionas el tema de la arbitrabilidad en concreto, y ahí, bueno, realmente lo que es importante es que los temas que vienen a mediación y arbitraje suelen ser temas contractuales. Entonces, puede ser un contrato de licencia, un contrato de franquicia, cualquier tipo de contrato, en los que realmente lo que se está haciendo es explotar un derecho que ya está concedido. Entonces, ahí muchas veces lo que se plantea no es tanto la validez o incluso la infracción de ese derecho, sino más bien controversias que son comerciales, son contractuales. Es cuáles son los daños y perjuicios, cuál es la tasa de regalía aplicable, son temas muy, muy contractuales. En algunos casos se plantea, por ejemplo, la infracción o incluso la validez de un derecho. Pero realmente, por ser estos procedimientos de mediación y de arbitraje procedimientos consensuales, con el acuerdo de ambas partes, pues realmente lo que se está tratando es de resolver cuáles son los derechos y obligaciones entre esas dos partes. Y por lo tanto, el resultado de estos procedimientos de mediación y arbitraje solamente tiene un efecto interpartes, entre esas dos partes. No se trata de buscar un efecto erga omnes de cara al resto del mundo, sino simplemente resolver un conflicto que se deriva fundamentalmente de un contrato. O sea que para mí lo que hemos visto en la práctica del centro es que se resuelven los conflictos entre las dos empresas que están en litigio y no el tema de la arbitrabilidad no ha sido un tema problemático hasta la fecha. ¿Y cómo ha sido esto entonces para presentar un caso ante el Centro de OMPI y el rol que tiene el centro, el cual obviamente es fundamental en el desarrollo del proceso? Si nos puedas ampliar obviamente esta perspectiva. Bueno, hay distintas formas de iniciar un procedimiento de mediación o arbitraje, OMPI. Generalmente la vía tradicional son las cláusulas contractuales que se van a incluir en un contrato en el que se prevé que cualquier conflicto futuro pues, se va a resolver a través de mediación, a través de arbitraje acelerado, y entonces ahí se incluye una cláusula modelo que están disponibles en la página web y se va a adaptar para establecer, por ejemplo, cuál es la sede de arbitraje, cuál es el idioma del procedimiento y cuál es la ley aplicable al contrato, puesto que generalmente son contratos internacionales. Esa es la vía tradicional. Lo que estamos viendo en la práctica es que cada vez vemos más acuerdos de sometimiento en los que se somete un conflicto distinto o un conflicto específico a mediación o arbitraje. Y esto lo vemos particularmente en el caso de controversias no contractuales que se someten así a mediación y arbitraje. Hay una tercera vía que incluimos en el reglamento de mediación hace unos años, en el 2016, que es una solicitud unilateral de mediación. Esto es algo, obviamente la mediación también tiene que ser consensual, pero la solicitud inicial puede ser unilateral. Y esto lo que permite es hacer un ofrecimiento de mediación a la otra parte para que acepte o no.
La ventaja de esto puede ser también una ventaja táctica, porque lo que estás haciendo al decir estoy dispuesto a mediar este caso es mostrar un elemento de buena fe que puede ser tenido en cuenta, por ejemplo, por un juez. Y en algunos países esta oferta unilateral de mediación pues tiene una validez jurídica importante, e incluso la negativa a participar en una mediación pues puede conllevar una serie de consecuencias, por ejemplo, la imposición de costas judiciales. O sea que esto es una cosa que estamos viendo con mucha frecuencia en la práctica y mencionaré algún ejemplo ulteriormente. Y la última forma de someternos a estos procedimientos de mediación y arbitraje es casos que se derivan, por ejemplo, de procedimientos judiciales en los que algunos jueces están impulsando a las partes a que vayan a mediación. Y esto es algo que, por ejemplo, estamos viendo mucho en China, en que los tribunales chinos están tratando de derivar algunos casos a mediación. Y esto en algunos casos también causado por la pandemia y por el backlog de casos que han tenido, están tratando de derivar casos a mediación. En este rubro, y antes de pasar a la siguiente, nos parece un poco hablar de las cláusulas. ¿Cuál es la experiencia del centro? La cláusula de mediación, la cláusula arbitral. Si es común, por ejemplo, que las partes incluyan una cláusula donde primero agoten la mediación y entonces llega una solución, se pasa al arbitraje. ¿Cuál ha sido la visión que tiene el centro al respecto en los casos que han recibido? Gracias, Martín. Generalmente vemos cláusulas de mediación, a veces mediación seguida de procedimiento judicial, a veces puramente mediación seguida de arbitraje. Vemos esa cláusula que se llama una cláusula de escalation, de escalada, que prevé una primera fase de mediación que puede ser durante un periodo de 60 días y luego pasar a arbitraje. Esa cláusula es la que más vemos, que es en un 40% de los casos. Y tiene la ventaja de que en fase de mediación, como decía anteriormente, en 70% de los casos se llega a un acuerdo y si no, pues se pasa a arbitraje. Y a veces se han resuelto algunos temas en fase de mediación, lo que hace que el arbitraje pues sea más rápido y eficaz. O sea que esa es un poco la experiencia que tenemos. Y ahora también lo que estamos viendo últimamente es también casos en que no había cláusula y hay un acuerdo de sometimiento y entonces, por ejemplo, se va a someter pues un tema específico a arbitraje, a la decisión de los árbitros. O sea que eso también es un tema que es interesante porque permite adaptar el procedimiento a un tema concreto y también así agilizar el procedimiento arbitral al máximo posible. Y eso es una cosa bueno, que generalmente pues, nos llegan consultas, ya sea por email o teléfono, y tratamos de explicar un poco a las partes cuál es la experiencia del centro y tratar de evitar algunos problemas, porque también es verdad que a veces hay cláusulas que están mal redactadas y que esto conlleva problemas ulteriores. O sea que esto también es algo a evitar. Pero bueno, tenemos cláusulas tipo en la página web que se pueden modificar. Tenemos también lo que llamamos un clause generator, que también permite hacer una especie de adaptaciones a las que son a las que están muy habituados, por ejemplo, los abogados de Estados Unidos, pero nosotros recomendamos las cláusulas estándar con los mínimos cambios, a menos que estén muy justificados. Y otro punto, un poco para la audiencia, conforme a los reglamentos, obviamente de la mediación, del arbitraje acelerado, del arbitraje, ¿cuál es el perfil que las partes deben buscar para designar un árbitro o un mediador? Bueno, el perfil de los árbitros y mediadores, y obviamente, bueno, quizá en la introducción de tu currículum, Martín, lo que faltó es decir que tú eres uno de nuestros mediadores y árbitros desde hace muchos años y también panelista en materia de conflictos de nombres de dominio. Pero un poco nosotros en nuestra lista tenemos especialistas en propiedad intelectual en las distintas áreas, marcas, patentes, derechos de autor, pero también tenemos generalistas en mediación y arbitraje
que son expertos en procedimientos de mediación y arbitraje, pues quizá los mismos mediadores y árbitros que están en otras cámaras comerciales. Entonces tenemos una lista muy amplia de más de 2.000 mediadores y árbitros de todo el mundo, y en cada caso pues lo que hacemos es, si las partes no se pueden poner de acuerdo en el nombramiento de mediador y árbitro, pues lo que hacemos es una shortlist, una lista de 4 o 5 candidatos que mandamos a ambas partes para que ellas traten de decidir cuál es la persona que más les conviene. Y también quería precisar que esa lista es abierta, es una lista abierta, o sea que no es limitativa, se puede nombrar a personas que no están en la lista y las partes pueden acordar nombrar a la persona que más confianza les dé en cada caso. Ya, y en esto de las opciones, sé que hay unas herramientas muy interesantes para llevar a cabo las mediaciones y arbitrajes. Algunas veces a lo mejor las partes por los conocimientos no acuden al centro o se quedan con mucho temor. Incluso esto sucede en temas de marcas y nombres de dominio a veces, ¿no? Pues la ciberocupación, de cómo acudir a esta vía, que realmente es muy ágil, ¿no? Pero creo que tú nos puedes abundar mucho este tema de las herramientas que existen en línea. Bueno, obviamente el tema de las herramientas en línea es algo que ya llevábamos trabajando bastantes años, pero con la pandemia pues se ha convertido en el tema, bueno, un tema esencial, porque la opción de reunirse en persona pues no era posible. Entonces nosotros ya habíamos desarrollado lo que llamamos el WIPO EADR, que es un online docket que permite la presentación de casos en línea y de todas las pruebas presentadas en ese caso. Es un mecanismo que es muy ágil y que también pues realmente facilita la comunicación entre las partes y los mediadores y árbitros en cada caso, y permite también pues además una ventaja adicional en términos de confidencialidad, porque todo está encriptado y funciona con una serie de códigos que las partes van a utilizar cada vez que accedan a este docket. O sea que esto es una primera herramienta que ya veníamos utilizando desde hace bastantes años, desde el 2005, y que hemos ido mejorando gradualmente. Lo que habíamos visto menos era el uso de videoconferencias en mediaciones y arbitraje. Lo habíamos visto de forma un poco excepcional en algunos casos antes de la pandemia, pero como decía, en los 2 últimos años ha sido utilizado en más de 95% de los casos. O sea que es una cosa que se ha convertido en la norma y que, como decía anteriormente, pues también ha permitido incluso agilizar todavía más e incluso aumentar el porcentaje de acuerdo, por ejemplo, en fase de mediación. Y lo que hemos hecho también es, igual que se puede hacer una solicitud de patente, PCT o de marca bajo el sistema de Madrid de forma online, pues también ahora tenemos una serie de formularios online que permiten presentar una mediación o un arbitraje de forma online, y estos son los formularios que muestro en la pantalla. Esto es también una herramienta muy útil, que luego también pues, la información pues, va a pasar directamente al online docket, a EADR, y también a nuestra base de datos, lo que nos permite también agilizar las comunicaciones en cada caso y reducir los plazos en la medida de lo posible. Y en este caso, otra vez, ¿nos puedes hablar un poco más sobre el tema del rol que puede, además de que obviamente facilita la conducción de los reglamentos, cómo influye o participa en la decisión de un experto, por ejemplo, para la solución de uno de estos casos? Bueno, quizá sea útil que muestre los tipos de contratos que vemos. Entonces, aquí, para un poco entrar más en el detalle Sí. de los casos que vemos, o sea que
Aquí son las controversias contractuales. Vemos todo tipo de acuerdos de desarrollo, por ejemplo, en el área de fintech. Vemos acuerdos de franquicias, licencias de todo tipo, marcas, patentes, derechos de autor, de software, acuerdos de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, de distribución, que muchas veces no tienen temas de propiedad intelectual, de contratos de software, procesamiento de datos, que es un área importante, cada vez más importante en nuestros casos, joint ventures, consultoría, comercialización y acuerdos que finalizan litigios y que prevén que litigios futuros pues, se resuelvan a través de mediación y arbitraje. Los temas no contractuales que vemos son generalmente coexistencia de marcas, temas de oposición, en los que a veces se pasa de un procedimiento administrativo de oposición a una mediación, y esto concretamente lo vemos bastante en Singapur, concretamente, ya desde hace unos cuantos años. Temas de infracción de patentes que pueden estar a veces pendientes ante varios tribunales y que pasan a mediación o arbitraje, porque las partes deciden que en vez de tener distintos resultados en distintas jurisdicciones, pues tratan de resolver el tema, por ejemplo, utilizando una de las patentes. Por ejemplo, elegir una patente y tratar de obtener un laudo arbitral sobre si esa patente ha sido infringida. Y luego, como decía, casos derivados de tribunales judiciales. Y ahí realmente lo que vemos es que muchas veces pues, los tribunales permiten suspender el procedimiento judicial para pasar a mediación. Y esto es algo que estamos viendo cada vez más y, como decía, por ejemplo, en el caso de China, pues estamos recibiendo un volumen importante de casos que suelen ser casos internacionales presentados por empresas no chinas contra empresas chinas acusadas de infringir patentes o marcas. Y quería mencionar algunos ejemplos de estos casos, empezando con unos casos de mediación. Este primer caso pues, es un contrato de consultoría entre una consultora del Reino Unido y una empresa fabricante de automóviles en Japón. Y aquí había durante el contrato de consultoría se había desvelado una invención que estaba patentada y al final de la consultoría la empresa consultora estimó que la empresa japonesa estaba infringiendo sus patentes. Entonces amenazaron con iniciar procedimientos judiciales en varias jurisdicciones, en este caso en Reino Unido y en Japón. Esto iba a ser bastante costoso y la empresa japonesa aceptó someter el conflicto a mediación. Nombramos a un experto, un mediador, experto en patentes, se reunieron en un par de días las partes y llegaron a un acuerdo que resolvía el tema de la infracción y además incluía una serie de contratos adicionales para la consultora, incluido un contrato de licencia y de consultoría. Y esta mediación, pues, que era bastante compleja, duró 4 meses. Un segundo ejemplo es un tema de coexistencia de marcas entre una empresa de Estados Unidos, 2 empresas italianas y una empresa española. En este caso eran una serie de marcas para productos en el sector agrícola, eran temas de regadío, y aquí pues había una serie de conflictos relativos a la coexistencia de las marcas, que eran muy semejantes. Las partes sometieron el conflicto a mediación y aquí nombramos a un mediador experto en marcas que también hablaba los idiomas de las partes, el italiano, el español y el inglés. Se reunieron en Milán un par de días y llegaron a un acuerdo también en un plazo de 4 meses. Otro ejemplo es en materia de software. Este es un caso interesante porque es una empresa de software, desarrolladora de software en Texas, que tiene una serie de filiales en distintas áreas. Y en este caso, en los contratos estándar de esta empresa, en los términos y condiciones estándar, pues tienen generalmente cláusulas
de mediación OMPI seguida de arbitraje acelerado, la cláusula que comentaba anteriormente. En este caso, la empresa, el cliente de la empresa de software dejó de pagar y aquí iniciaron la mediación, nombramos a un mediador experto en software, se reunieron durante un día, llegaron a un acuerdo una vez más en el plazo de 4 meses. Para pasar a un tema quizá más próximo, quería mencionar el tema que había adelantado Martín anteriormente. Esta es un poco la colaboración que estamos manteniendo en el último año con el INDAUTOR de México. Y como sabrán a lo mejor, en México el INDAUTOR lleva ya mucho tiempo prestando unos servicios de resolución de conflictos que prestan los funcionarios del INDAUTOR, y es lo que se llama las juntas de avenencia. Estas juntas de avenencia, por lo que entiendo, pues implican a titulares de derechos de autor que reclaman la infracción de sus derechos por distintas empresas. Y el INDAUTOR pues convoca a las partes en estos conflictos a estas juntas de forma presencial, y obviamente en los 2 últimos años, como consecuencia de la pandemia, pues esas juntas no se podían realizar de la forma habitual en persona en la capital. Entonces, hemos estado en contacto con el INDAUTOR, y lo que tenemos es un procedimiento en el que nosotros pues, colaboramos con el INDAUTOR para coadministrar estos casos en línea. Y ha sido una experiencia sumamente interesante y útil, porque lo que se ha visto es que al permitir estas juntas de avenencia en línea, pues ha aumentado enormemente el porcentaje de participación e incluso el porcentaje de acuerdo, hasta el punto que una vez ya que estamos superando un poco la pandemia, pues esto va a seguir funcionando en línea para así también agilizar estos procedimientos de avenencia. O sea que esto es una colaboración de la que estamos muy contentos y que además se está extendiendo a otros países, concretamente después de México. Estamos también colaborando con la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, que tiene un procedimiento parecido de conciliación y que también se está utilizando las audiencias en línea. Y también ahora estamos empezando a discutir una colaboración semejante con Guatemala. Aquí ahí es una cosa interesante, un aspecto positivo de la situación de pandemia que ha permitido agilizar este tipo de procedimientos. Pasando a arbitraje, a menos que tengas alguna pregunta, Martín, sobre este tema o comentario sobre el tema de INDAUTOR. No, realmente que lo que señalabas que ha sido un apoyo muy importante. Digamos que se ha reforzado la confianza en el INDAUTOR, en acudir como a la Junta de Conciliación, y aunque en la ley está contemplado la posibilidad de acudir al arbitraje y está reglamentado, bueno, yo creo que es un paso siguiente, y como hemos comentado, la posibilidad de si de la conciliación podríamos transitar como otra alternativa a la mediación y eventualmente, obviamente, al arbitraje. Y un poco en el tema de los contratos de coexistencia de marcas, que aunque en la práctica se llevan a cabo, ahora ya están expresamente previstos en la legislación, en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Creo que sería oportuno el que las partes, si se haga un hábito, en que incluir una cláusula, ya sea de mediación o de arbitraje, en caso de que surgiera algún conflicto, ¿no?, por la coexistencia de marcas. Creo que hay un instrumento que los abogados también tendríamos que agilizarnos más para implementar estas cláusulas y buscar esta solución. Y no te quiero mucho tiempo, la Ley de Propiedad Industrial está un procedimiento de conciliación que vamos a ver cómo va a funcionar. Está muy acotado, pero creo que es un buen principio para abrir más el uso de estas herramientas. Pero este caso es interesante, el que vas a mencionar. Sí, bueno, ahora ya paso a ejemplos de arbitraje. El primero es un caso de arbitraje acelerado relativo a un contrato de coproducción cinematográfica para una película de animación. Aquí eran dos partes europeas
y una empresa de América Latina. El contrato se había terminado por incumplimiento de las prestaciones contractuales y este contrato tenía una cláusula de arbitraje acelerado. Nosotros nombramos, por ser arbitraje acelerado, nombramos a un árbitro único. Y realmente lo que fue interesante en este caso es que esto es antes de la pandemia, pero ya hubo una audiencia virtual con la participación de todas las partes, del árbitro, testigos y peritos. Y aquí todas las pruebas se desarrollaron también a través de un sistema de software en la nube, en el cloud. Y realmente ahí también pues, hubo una serie de temas de acceso para proteger la confidencialidad de algunos de los materiales. Y aquí pues, se dictó un laudo definitivo en un plazo bastante rápido y es un conflicto interesante también por todo el tema tecnológico en la gestión del procedimiento. El siguiente tema es un tema de patentes, un arbitraje de patentes, un contrato de licencia exclusiva sobre una serie de patentes de Estados Unidos, europeas. Son los componentes cubiertos por estas patentes, pues eran zapatillas de deporte. El inventor de estos productos era un inventor chino y la fabricante era una gran empresa de estos productos en Estados Unidos. Aquí el conflicto era relativo al pago de regalías y el fabricante pues negaba que sus productos incorporaban las tecnologías patentadas. El contrato incluía una cláusula, bajo mi punto de vista, un poco problemática, porque prevía arbitraje acelerado para resolver las controversias relativas a infracción de patentes a través de los procedimientos OMPI, pero también decía que los temas contractuales se iban a resolver a través del procedimiento de arbitraje de la American Arbitration Association. Entonces, aquí se solicitaba la infracción de las patentes y también se reclamaban temas contractuales, pero la cláusula era restrictiva en cierta forma y esto pues causó que aunque se consiguió un laudo final, en el momento de la ejecución de ese laudo, que tenía que llevarse a cabo en California, pues se planteó un procedimiento para pedir la anulación de ese laudo y como consecuencia de la redacción de la cláusula, pues ese procedimiento de anulación del laudo tuvo éxito. O sea que esto es un tema muy importante si se incluye una cláusula arbitral en un contrato, el ámbito del arbitraje tiene que ser lo más amplio posible. En este caso habían reducido el ámbito del arbitraje y esto luego, como comentaba, conllevó un problema en el momento de la ejecución del laudo. Pasando al tema de patentes farmacéuticas, este es un caso también de un contrato de licencia y también de investigación y desarrollo entre una empresa de biotecnología europea y una farmacéutica. Entonces aquí, después de una serie de años, un número de años después de firmarse el contrato, pues la empresa de biotecnología dio por terminado el contrato alegando que la farmacéutica había retrasado deliberadamente el desarrollo de estos productos. El contrato preveía el arbitraje acelerado, entonces se presentó y se llevaron a cabo los distintos trámites del procedimiento, testigos, etc. Y aquí lo que fue interesante es que el árbitro pues llevó a cabo el procedimiento y propuso también tratar de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. Y esto es algo que viene previsto en el reglamento y aquí el árbitro incluso llegó a dar una opinión preliminar sobre lo que hubiese incluido en el laudo y las partes llegaron a un acuerdo en el plazo de 7 meses y este acuerdo las permitió seguir colaborando
Esto yo creo que era particularmente importante pues porque llevaban mucho tiempo colaborando estas partes y era fundamental el poder seguir haciéndolo. Pasando ahora a un ejemplo de marcas, pues este es un contrato de licencia exclusiva también para el uso de marcas sobre ciertos productos deportivos entre una titular de marcas y una distribuidora de esos productos. El caso era sobre el uso de las marcas sin autorización, venta de productos fuera del territorio y en este caso el demandante terminó el contrato. Y el contrato preveía arbitraje acelerado, nombramos a un árbitro experto en marcas y se gestionaron las distintas reclamaciones, hubo una audiencia de 3 días y se dictó un laudo declarando que el contrato se había terminado y se desestimaron las reclamaciones de daños. El procedimiento se llevó a cabo en un plazo de 6 meses, lo que es bastante rápido para un arbitraje. Este tema siguiente, este ejemplo de arbitraje, es un tema quizá interesante, implica a una plataforma online y aquí realmente lo que se trata es un caso en el que interviene esta plataforma e intervienen una serie de entidades de gestión colectiva de derechos de autor y realmente, pues como muchas de estas plataformas, pues hay una serie de contenidos que han sido generados por los usuarios de esa plataforma y que luego cuelgan ese contenido en la plataforma. Entonces, realmente lo que se trata es también de regularizar esta situación y de negociar una serie de regalías entre las plataformas y las entidades de gestión colectiva. Y lo que es interesante en este caso es que se utilizaron una serie de argumentos relativos a la remuneración equitativa y no discriminatoria que son muy parecidos a los que se plantean en materia de los estándares de patentes esenciales que se aplican en el área de telecomunicaciones. Es lo que se llama FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, que son contratos de licencia específicos para estándares de patentes. En este procedimiento, pues realmente era un arbitraje con 3 árbitros y aquí se llegó a un acuerdo definitivo que en cierta forma tomaba la forma de un contrato de licencia. O sea que es interesante ver que más allá de los tipos de soluciones habituales del arbitraje, daños y perjuicios, pues también se puede utilizar el arbitraje para tratar de llegar a un contrato de licencia en el que se dictan los términos de ese contrato. Prácticamente en parte de común acuerdo por las partes y en los temas en los que no hay acuerdo, pues ahí decide el tribunal arbitral. O sea que esto es una serie de casos interesantes que me había gustado compartir con ustedes. No, y lo es además por la variedad de las cuestiones que se han estudiado en materia de conflicto, por supuesto, ¿no? Transita por todas las áreas, digamos, de la propiedad intelectual, no está referida a una de ellas. Y hizo algunos cuestionamientos que entiendo que el tiempo no es un buen aliado, pero déjeme hacer unos cuestionamientos que creo que podrían ampliar más esta explicación y sobre todo para para la audiencia. En alguno de estos casos que sepas, por ejemplo, ¿ha sido necesaria la aplicación de medidas provisionales para efecto de buscar el cumplimiento? Sí, en algunos casos se han buscado medidas provisionales y lo que es importante destacar es que el reglamento OMPI lo que prevé es que una vez nombrado el tribunal arbitral, ese tribunal arbitral puede dictar medidas provisionales, ¿vale? Pero también lo que prevé el reglamento es que incluso antes de haber sido nombrado el tribunal arbitral es posible pedir esas medidas urgentes a través de cualquier tribunal competente. Y eso es algo que hemos visto en la práctica porque muchas veces estas medidas son realmente urgentes y a veces el nombramiento de un árbitro o de 3 árbitros pues lleva tiempo.
Entonces, es importante destacar que existen esas dos opciones. Antes de nombrado el tribunal arbitral, se puede ir a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción competente, y una vez nombrado el tribunal, pues el tribunal puede dictar esas medidas cautelares. Y en la práctica de ustedes que han visto en el centro, digamos, si es que hay algunos criterios predominantes o no para que alguien decida irse al arbitraje normal o al arbitraje acelerado, ¿hay algunas características propias? Sí, no, esa es una pregunta importante, gracias Martín. Arbitraje acelerado lo vemos más bien, por ejemplo, en los temas de contratos de software o en los contratos de marcas, los casos de marcas. Sin embargo, los temas de patente, generalmente por la complejidad de la prueba, suelen ir a arbitraje estándar. Claro. Ahí la duda es si es preferible 1 o 3 árbitros. Sé que hay una tradición importante, a veces en América Latina, de nombrar a 3 árbitros, pero yo pienso que realmente si se nombra un árbitro único y es una persona experta y competente, pues puede gestionar el tema de forma más eficaz y más rápida y menos costosa. O sea, que realmente la experiencia que tenemos con arbitraje estándar con un árbitro único es positiva. Pero es verdad que para casos de una cuantía muy importante, por ejemplo, este tema que mencionaba en las plataformas, pues la cuantía en litigio es tan importante que a lo mejor el nombrar a 3 árbitros pues no es un costo muy importante considerando lo que está en juego. ¿Y tienen ustedes alguna, digamos, información como centro de los laudos que emiten los árbitros que se hayan sido impugnados en los tribunales correspondientes? Realmente el ejemplo que mencionaba de este laudo impugnado en Estados Unidos es prácticamente una excepción. Hasta la fecha solamente se han impugnado 3 laudos. De momento, el caso que mencionaba es el único caso en que esa impugnación ha tenido éxito. En los otros 2 casos, la impugnación pues, fue denegada por los tribunales. Y ahí, bueno, obviamente es muy importante, depende en qué jurisdicción se esté impugnando. Hay jurisdicciones, por ejemplo, en Suiza, pues los tribunales suizos pues apoyan mucho el arbitraje y suelen denegar muy pocos laudos. O sea que también eso va a depender un poco del lugar en el que se impugna el laudo arbitral. ¿No? Y habla de la pulcritud del procedimiento, ¿no? Obviamente, y de la experiencia de los árbitros, sin duda. Y un tema que sé que no es estrictamente jurídico, pero creo que incide muchas veces tanto desde el proceso de la negociación, en las cláusulas y eventualmente en la decisión de los árbitros, las diferencias culturales, cómo manejarlas, el idioma, qué experiencias tiene el centro, que son muy ricas, por supuesto. Bueno, sí, no tienes razón en destacar ese tema. Obviamente lo que hemos visto es una evolución también. Y al principio sí se veían enormes diferencias culturales y a veces pues un cierto desconocimiento de algunos procedimientos. Por ejemplo, en España hace 20 años pues se hablaba muy poco de mediación, pero ahora ya la gente o los usuarios, los abogados, comprenden perfectamente lo que es la mediación. O sea que yo creo que hay un nivel mucho más alto en la práctica. Obviamente, pues todavía vemos cláusulas problemáticas. Nosotros lo que recomendamos es que si hay cualquier duda o cualquier cuestión en el momento de redactar la cláusula, pues nosotros estamos disponibles para compartir la experiencia y de hecho recibimos preguntas con mucha frecuencia. Y yo creo que es importante pues un poco conocer estas cuestiones básicas y para eso pues organizamos webinars y cursillos con un poquito más de tiempo que hoy, que son gratuitos y en el pasado pues estos cursillos se desarrollaban fundamentalmente en Ginebra, lo que era muy costoso, pero ahora los estamos haciendo online y los hacemos con mucha frecuencia. Y también, bueno, quería mencionar que en estos cursillos online tenemos una participación enorme de abogados mexicanos.
O sea que realmente ahí hemos visto que hay un interés muy importante por estos temas, pues porque obviamente pues hay muchos contratos internacionales en los que puede resultar muy útil la mediación y el arbitraje. Bien, hay algunas preguntas, pero creo que las vamos a dejar al final para que nos acabes de explicar estas novedades y tendencias que ustedes han observado en esta relación de conflictos internacionales. Sí, bueno, muy brevemente, pues por un lado, en el área de ciencias de la vida, la OMPI también ha tratado de reaccionar a la situación de COVID y ahí hemos desarrollado una serie de alternativas adicionales y concretamente estamos utilizando la mediación también para facilitar la negociación de contratos en esta materia y concretamente hay una serie de ONGs en Ginebra y concretamente el Medicines Patent Pool, que lo que están haciendo es ellos consiguen licencias de las grandes farmacéuticas y luego conceden sublicencias a ciertos países en desarrollo y estos contratos incluyen cláusulas de mediación y de arbitraje OMPI. También en el área de estándares de patentes que mencionaba anteriormente, pues también tenemos una actividad muy importante y realmente ahí se está utilizando también bastante la mediación para permitir la negociación de estos contratos de licencia con condiciones FRAND, que es lo que mencionaba anteriormente, son estos términos fair, reasonable and non-discriminatory que se van a estipular muchas veces con el acuerdo de un mediador o de un árbitro. Otro tema muy importante es derechos de autor en el entorno digital. Hemos hecho una encuesta hace un año y, bueno, hace 2 años. El informe se presentó el año pasado y realmente ahí hemos ido desarrollando una serie de procedimientos adaptados que aparecen en este informe que está en nuestra página web y concretamente como consecuencia también de legislación europea y una directiva que hay en materia de derechos de autor en el entorno digital, hemos desarrollado un procedimiento de decisión de experto un poco inspirado en el procedimiento de nombres de dominio que venimos tramitando más de 20 años y es un procedimiento para resolver las controversias sobre contenido cargado por usuarios en estas plataformas. O sea que es un tema muy reciente que todavía no está en marcha, no está funcionando, pero que pensamos que va a entrar en vigor en breve y es un poco lo que hace la legislación europea es imponer una serie de obligaciones a las plataformas para que utilicen sus algoritmos, para que luego se pase a una revisión humana y como una tercera vía potencial para resolver conflicto, pues se utilizaría este procedimiento. Vemos también una serie de tendencias que en cierta forma fomentan el uso de la mediación y el arbitraje. Concretamente hay un convenio nuevo que es el convenio de Singapur en materia de mediación, que es el equivalente del convenio de Nueva York para la ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales internacionales y que yo creo que también es un apoyo importante a la mediación. Y luego menciono una serie de legislación europea que quizá teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos no voy a entrar en detalle. Y simplemente mencionar que tenemos una serie de guías de mediación y de arbitraje que están en la página web y que esta es la de arbitraje y también pues tenemos una serie de webinars, incluido este, pero tenemos por ejemplo en noviembre un workshop online que se celebra 3 días seguidos y que es gratuito, al que se pueden registrar si es un tema que les interesa profundizar un poquito más, ya que no podemos hacerlo con el tiempo del que disponemos hoy. Martín, no sé si había preguntas en el chat o hay preguntas adicionales.
Aquí hay alguna en el chat y no sé si hay alguna otra, pero nada más quiero que nos dieras una perspectiva desde el ángulo donde tú estás de la, digamos, aceptación, que yo creo que sería interesante, de la Convención de Singapur sobre la mediación. Como herramienta, ¿qué tanto va a representar? Creo que sí, un avance y un apoyo. La mediación, Sí, ¿te refieres? la Sí. Convención de Singapur, sí, sobre la mediación. Bueno, yo creo que es un apoyo a nivel de promover la mediación, pero también es verdad que obviamente los acuerdos a los que se llega en fase de mediación son totalmente consensuales, o sea, ahí nadie está imponiendo un acuerdo. O sea que en la práctica lo que hemos visto es que esos acuerdos en mediación generalmente se cumplen sin necesidad de intervención adicional. Obviamente hay luego algunos países en que puedes homologar un acuerdo de mediación en vía judicial y eso puede ser útil en un contexto doméstico. Por ejemplo, en Europa es posible hacer eso en Bélgica, en China también lo vemos, que los jueces homologan esos acuerdos, pero en la práctica los acuerdos de mediación se suelen cumplir. Por ejemplo, es interesante porque la semana pasada nos llegó un caso nuevo de mediación, un tema de patentes, entre una empresa de Estados Unidos y una empresa suiza, y era un conflicto entre dos empresas que habían tenido una mediación hace 10 años. Y en ese mismo contrato en el Settlement Agreement, en el acuerdo de mediación, habían previsto una cláusula de mediación. Y 10 años después, pues han llegado a otro conflicto y vuelven a mediación. Pero claramente en esos 10 años, pues pudieron seguir funcionando con el acuerdo de mediación al que habían llegado. O sea que para mí la mediación, la experiencia que tenemos y el feedback que tenemos de los usuarios es extremadamente positivo. Y antes de pasar a esta pregunta que tengo aquí en el chat, en su experiencia, ¿cómo ha sido una herramienta esta útil o debería ser más utilizada, por ejemplo, en los sectores de las pequeñas y medianas empresas? Tal vez más la mediación, el arbitraje. ¿Ustedes cómo han visto ese desarrollo? Bueno, efectivamente, las pequeñas y medianas empresas valoran enormemente la mediación. O sea, lo que cuesta una mediación suele ser mucho menos que un procedimiento de arbitraje o un procedimiento judicial. Y realmente yo creo que la rapidez y el ahorro que conlleva la mediación merece la pena intentarlo en cualquier lugar. Y además, pues cada vez más, como decía, hay una sensación de que la negativa a participar en la mediación es casi como una prueba de mala fe. Eso es desde luego algo que estamos viendo en Europa cada vez más y creo que es una tendencia muy, muy importante. Ya no, bueno, yo creo que sí es muy claro. Aquí hay una pregunta en el chat que es de Galo Márquez, señala, ¿en la práctica existe alguna tendencia en que los árbitros emitan laudos que puedan diferir de la decisión de una autoridad en materia de propiedad intelectual local? ¿Qué tan común es que los arbitrajes se retrasen debido a que los árbitros están esperando la decisión de una autoridad local en materia de propiedad intelectual? Sí, es verdad que eso puede ocurrir en algunos casos y hemos tenido, por ejemplo, temas de patentes que, por ejemplo, estaban las partes esperando a una decisión de la Oficina Europea de Patentes. Entonces, sí es verdad que se puede suspender el procedimiento arbitral y ver qué se decide en esa fase administrativa. O sea que es algo que sí puede ocurrir. No es muy, muy frecuente. No es muy frecuente, pero sí puede ocurrir y ha ocurrido en algunos casos. Y obviamente, pues claro, también ahí se pueden decidir algunos temas con un efecto más amplio que supere a las mismas partes. Por ejemplo, si se ha planteado la invalidez de una patente por ejemplo,
la Oficina Europea de Patentes o el USPTO deciden anular una patente, pues claro, eso tiene un efecto erga omnes y a lo mejor lo que se está discutiendo en el arbitraje pues va a ser afectado por esa decisión. O sea que sí se puede suspender y se suspende en algunos casos. Ya. Aquí está Valentín Páez, que tiene levantada la mano. Si quiere hacer la pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo soy, no sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Un poco lejos, pero si puedes levantar la voz sería mejor. Genial, gracias. Ignacio, le quería hacer una consulta. Yo soy estudiante de Derecho en Argentina y ahora estoy armando mi tesis y bueno, he decidido hacerla por algo relacionado a esto. En particular, estaba investigando sobre la cuestión de que a lo largo de un arbitraje en materia de patentes se presente como una defensa la validez de la patente, más o menos de esto que estaba hablando usted. En parte he entendido la cuestión del efecto interpartes que va a tener el laudo del tribunal. Sin embargo, también viendo casos como el que usted mencionaba recién de Bélgica, que muchas veces homologan los acuerdos arbitrales, quería consultarle qué posibilidad o si existe alguna posibilidad de que, por ejemplo, esa defensa sobre la validez de la patente que opuso la parte, por ejemplo, demandada, trascienda a la validez de la patente, o sea, en competencia local. Por ejemplo, que se caiga una patente debido a eso. ¿Existe alguna forma? Sé que también la confidencialidad juega un papel que evitaría eso, pero suponiendo que se oponga a esa defensa y que el tribunal laude que la patente no era válida, ¿habría forma de que eso trascienda a la patente en sí o no hay forma alguna? Bueno, sí, sí puede trascender y, por ejemplo, en Estados Unidos la ley de patentes prevé la posibilidad de que se notifique al USPTO un laudo relativo a la invalidez de una patente. Cuando hemos consultado, por ejemplo, con el USPTO que permite eso, nos han informado que nunca ha ocurrido. ¿De acuerdo? Y quizá no haya ocurrido porque generalmente, como decía, al final son conflictos entre dos empresas y realmente, por ejemplo, si es un tema de una licencia de patentes y el tribunal arbitral considera que probablemente esa patente no se tenía que haber otorgado, la consecuencia es que la reclamación de daños y perjuicios se va a denegar. Entonces, el efecto interpartes es generalmente suficiente. O sea, que realmente no, que yo, bajo lo que yo conozco, no se suele salir fuera de este procedimiento y por lo tanto, aunque algunos países prevean la posibilidad de que se notifique a una oficina, como en el caso del USPTO, esto a mi conocimiento no ha ocurrido hasta la fecha. Genial. Muchísimas gracias, Ignacio. Encantado. Bien, no veo alguna pregunta en el chat o alguna otra mano levantada y preocupado porque para Ignacio lo estamos desvelando, ya estamos con la 1 de la mañana. Siempre agradecerle su disposición y gran entusiasmo y convicción sobre este mecanismo que obviamente cada día, como él bien dice, en Europa, y creo que ojalá se contagie en otras regiones del mundo como Latinoamérica al menos o América, en la solución de las controversias, sea mediación o arbitraje. Agradecerle su gran exposición porque da una información muy vasta, muy rica de cuál es la realidad que estamos viviendo y cómo, reitero, hacer voltear esto a México e incrementar estas soluciones de controversias orientada a la propiedad intelectual, a las nuevas tecnologías y agilizar. Creo que el trabajo de la Canaco aquí sería instrumental, junto con el Indautor, me parece que es el momento de unir esfuerzos, ¿no? De cómo instrumentar todo esto. Y realmente yo, el afortunado soy yo y creo que toda la audiencia tener a Ignacio a estas horas también. Y agradecerle a Canaco, a Andrea, a Juan Carlos, toda su disposición. Andrea, muchísimas gracias. Y con esto concluimos, te pasamos el micrófono. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Ignacio, por su tiempo. Gracias, Ignacio, por la trasnochada. Muy interesante, nos quedamos con mucha información. Creo que lo que comentabas, cuánto se tardan los arbitrajes, el que sean tan pocos los que han tratado de, digamos, anular el laudo y solo un caso. Y bueno, ya nos dijo, desde la redacción de las cláusulas podemos consultar a la OMPI para evitar estas cuestiones. Y yo creo que me uno al comentario de Martín, vamos a trabajar para dar más difusión en temas de propiedad intelectual. Y bueno, les voy a tomar la palabra, les estaremos dando lata posteriormente y nada más queda restar
agradecer al auditorio por haber estado con nosotros en un webinar más y sigan las redes de Canaco para estar enterados de nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Martín. Nos vemos hasta la que sigue. Muchas gracias, Andrea. Y gracias a Canaco. Gracias, Ignacio.